amigos, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yolanda, para aquellos que no me conocéis. Yo soy Laura. Y bueno, entre las dos, pues vamos a intentar transmitiros algunas ideas respecto al tema propuesto para hoy. Entonces nos hemos salido de esa área mesoamericana y nos vamos a centrar un poco en pues, la zona más occidental de América del Sur. Entonces os hemos puesto como título, aquí lo veis, la sabiduría de los incas. Entonces, bueno, ¿por qué este título? Pues un poco porque realmente allí va a haber un modelo social. Y eso es lo que de alguna manera esta tarde, pues tanto Laura como yo, pues vamos a intentar transmitiros, eso que hacen los incas. Entonces, la novedad de este pueblo, lo que llegan a realizar, es que van uniendo diferentes pueblos, cada uno con su diferente cultura, con su diferente tradición o lengua, incluso diferentes etnias. Fijaros lo que eso supone. Y todos ellos bajo un trato común y unas leyes sociales para todos. Esto es algo increíble porque estaban mucho más avanzados de lo que estaban en la Europa de ese mismo momento. Entonces, por eso pues, es un modelo a mirar y a investigar y a estudiar, y lo ha sido, ¿no? Y lo sigue siendo por muchos investigadores. ¿Qué pasó allí, en ese lugar, en aquellos años? Bueno, pues ellos, en relación con esto, se van a extender por toda esa zona, como os decía, occidental, desde, fijaros, o sea, es que es algo increíble, ¿no? Desde Colombia, la parte sur de Colombia, vamos bajando por toda la costa. Si tenéis ahí en mente el mapa de América del Sur, pues coge todo Ecuador, bajamos por Perú, o sea, ya llevamos 3, coge algo de Bolivia y nos vamos a Chile y coge también la zona que es de, bueno, Bolivia, o sea, la parte occidental del norte. O sea, tenemos ahí unos cuantos países y llegan a ser 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Todo eso, o sea, es lo que, a lo que se llegan a ascender los incas. O sea, es algo extraordinario, verdaderamente enorme. Entonces, de los incas tenemos restos arqueológicos. Seguramente todos habéis oído hablar quizá de esa vía del Inca, que pues la hemos ido escuchando, y eso pertenecía a las carreteras que hacían los incas, y justamente en el año 2014 la UNESCO las va a declarar, esos restos que quedaban de esas carreteras, las declaran Patrimonio de la Humanidad, haciendo un reconocimiento a una de esas grandes obras que hicieron los incas, que es la red de carreteras más antigua de América. Bueno, pues si queremos conocer una civilización de estas características, yo sé que muchas veces nosotros cuando decimos civilización, ¿qué hacemos? Justamente nos quedamos con ese momento álgido y bonito, ¿no? Es como que hubiera salido de la nada, pero no podemos pensar que algo ha salido de la nada ni es un azar, ¿no? Histórico. Entonces, todas las cosas, por romper esa opinión que hay por ahí, que puede ser así, o asado, puede surgir espontáneamente algo, ¿no? Todo tiene de alguna manera su origen, todo tiene su causa, y entonces nos tendríamos que remontar a esos orígenes para conocer ese proceso de cómo surgen los incas. Entonces, si nos remontamos a esos orígenes, hay pueblos que realmente van a aportar culturalmente, religiosamente, digamos artísticamente, a los incas. Entonces nos tendríamos que, fijaros, remontar a 3.000 años antes, quizá mucho más, a una cultura que había en el norte. Vamos, si nos situamos en Perú, al norte de Lima,
esa es la capital actual del Perú. A 400 kilómetros de Lima tendríamos una cultura que sería Chavín de Huántar, seguro que a algunos nos puede sonar esto. Es una cultura que han quedado restos arqueológicos allí, que hay un centro religioso, ¿sí? Había un centro allí bastante grande, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y aquí tendríamos unas galerías en uno de los edificios subterráneas, y en esas galerías hay lo llaman cuchillón de Chavín, es una enorme piedra de más de 4 metros de altura, que esa piedra está representando como un hombre que está investido de ropas ceremoniales. Y ese hombre es como si dijéramos un jaguar. Está hablándonos ya de un jaguar, pero no es un jaguar normal. Nos estaría hablando de un jaguar emplumado, o sea, está la idea de lo celeste ahí. Entonces, hay una cosa curiosa dentro de estas galerías, que hay un canal que lo va atravesando el edificio, y se sabe, porque han hecho estudios, que si a ese canal le añaden agua, entonces ahí empieza a aparecer un sonido que es una especie de rugido de jaguar por toda esa construcción. Imaginémonos lo que eso podría llegar a ser. Entonces tenemos que ya la idea de ese jaguar emplumado, y esto a través un poco de la historia del tiempo, ¿no? Hay una corriente teológica que esta idea de ese jaguar emplumado se va a transferir hasta el mundo de los incas. ¿Cómo? En forma de halcón. Será la idea de un ave, porque el jaguar es emplumado. Bueno, esta es una de esas aportaciones del mundo de la cultura de Chavín, y tendríamos otras. Podríamos hablar de los nazcas, de los paracas y Paramonga. O sea, hay varias culturas que están por ahí, Chimú también, pero nos vamos a centrar en Tiahuanaco. La cultura de Tiahuanaco va a ser también muy importante para descubrir esos orígenes de los incas. ¿Qué tenemos en Tiahuanaco? Bueno, sabéis que está el lago de Tiahuanaco también, el lago de Titicaca, donde que un poco comprende la zona de Perú en el sur y la zona de Bolivia en el norte. Pues Tiahuanaco está a 40 kilómetros de ese lago Titicaca, que antiguamente se supone que el lago era más grande, y estos restos arqueológicos estarían a orillas de ese lago. Bueno, hoy en día los restos no se ve el lago cerca, aunque se supone que estuvo, y lo que hay es una especie, nos dicen, de puerta del sol que ha quedado, aunque no se sabe muy bien si eso es una puerta. Pero lo interesante de esto es que arriba justamente hay, diríamos, una imagen de un dios, que ese dios lo han identificado con Viracocha. Es justamente este halcón, es el ave celeste. Entonces, tenemos que este ave celeste, Viracocha, es el que nos vamos a encontrar en la cultura de los incas. Aquí, entre los incas, tendríamos el dios supremo, el dios de las alturas, que es Con, y seguramente si yo os digo Aconcagua, pues ahora ya veo hay una relación. Aconquica, pues ya estoy identificando ese nombre con diferentes elementos de ese mundo, elementos naturales. Luego tendríamos Quilla, que es la diosa de la luna. La diosa de la luna, pues es igual que decir Isis en Egipto, o decir también María dentro de la iconografía cristiana, o sea, sería algo similar. Y ahí nos encontramos también como tercera persona a Viracocha. Viracocha, que sería el dios que luego se va a representar de una forma visible como el sol. Viracocha en el mundo inca
diríamos que no podríamos decir que ese mismo nombre es el que se utilizaba en Tiahuanaco, porque no lo sabemos, pero sí es el mismo símbolo. Y ese es el símbolo, es Viracocha, la idea de este dios, y recogiéndolo, pues nos lo vamos a encontrar en los orígenes de los incas, porque justamente allí nos vamos a encontrar que está relacionado con el mito de sus propios orígenes. Es así. Os voy a contar yo el mito de Viracocha. Después del gran diluvio apareció este dios, Viracocha, que para los incas es el dios del cielo y de la tierra, o el dios de los cóndores y las serpientes, que simbolizaría por lo mismo el cielo y la tierra. Entonces él contempló la tierra y vio que estaba desolada y que la humanidad igualmente estaba triste y estaba perdida. Entonces él decidió hacer algo al respecto y hizo surgir del lago Titicaca a una pareja de gemelos, hijos del sol, o incas, que para ellos era el mismo concepto, y entonces a ellos les dio el encargo de construir una civilización. Para ello les entregó una vara dorada y les dijo que allá donde esa vara dorada se consiguiera hundir en la tierra, allí debían empezar a construir una civilización. Entonces ellos se pusieron a caminar por montes, por sierras, hasta que un día llegaron a un cerro y esa vara se clavó en el suelo. Y para su sorpresa, allí de donde se clavó la vara, surgió un enorme árbol, que es un símbolo de sabiduría, como podemos ver en otras culturas también. Y entonces ellos sabían que habían llegado al lugar donde tenían que construir, de donde tenían que partir la civilización. Y ese lugar era Cuzco. Y curiosamente Cuzco significa montaña sagrada, haciendo referencia a ese lugar sagrado. Pues ahí tenemos, habéis visto la pareja mítica, Manco Cápac y Mama Ocllo, juntos los dos pues van a ser los que van a dar paso a esa saga de soberanos incas, aunque este nombre, Manco Cápac, también se le relaciona con diferentes soberanos incas. ¿Por qué? Porque puede ser un nombre genérico. Entonces, más allá de eso, se sabe que, bueno, podemos identificarlo con un héroe civilizador, con un organizador, como una especie de Manú, diríamos, o iniciado, o Menes en Egipto, o para entenderlo igual un poco más, podría ser un Moisés o un Numa en Roma. O sea, es alguien que de alguna manera civiliza a ese pueblo. Y entonces, justamente, Manco Cápac, ¿qué es lo que hace? Pues enseña a los hombres ganadería y agricultura. Y Mama Ocllo enseña a las mujeres a cocinar y a tejer. O sea, esto, si lo vemos, ya nos encontraríamos aquí esa clave que de alguna manera va a estar dentro de todo esa misión que tienen que hacer los incas. Y con esta mirada creo que es que deberíamos llevarla para entender ese mundo. ¿Y dónde se establecen? Se establecen justamente, como nos decía Laura, en Cuzco. Cuzco es la montaña sagrada, es ese centro donde se reúnen, es la idea de lo celeste y lo terrestre. Allí donde los seres humanos se pueden poner en contacto con el mundo celeste y con la Pachamama, que digamos la Gran Madre. Entonces ahí nos vamos a encontrar que el Inca, que es el soberano, es el hijo del sol, es de alguna manera el sucesor de Viracocha a través de Manco Cápac, porque ellos son los primeros, pero luego van a tener descendencia y todos esos soberanos van a llevar o recoger, mejor dicho, el testigo
que el testigo de la misión que tenían que hacer cada uno de ellos. O sea, es como si lo vemos una carrera donde se van pasando ese testigo, pues tienen que hacer esa misión cada uno de ellos y llevarla a buen término. Así nos vamos a encontrar varios diferentes reyes, vamos a decir incas. Los primeros serán estos míticos Manco Cápac y Mama Oyo, y también estará Sinchi Roca, pero luego tendríamos un segundo grupo. Nos dicen, en ese grupo no los podemos catalogar de históricos, sino que más bien diríamos prehistóricos. ¿Por qué digo esto? Porque no hay históricamente datos que con esos lo podamos corroborar de que sean históricos. Entonces quedan un poco en la memoria, podríamos decir oral, que se va transmitiendo de persona a persona, pero no así con datos. Entonces pasaríamos al tercer grupo, diríamos, de reyes incas, y aquí sí ya son los que de alguna manera hay referencias de ellos, los conocemos más históricamente, y entre ellos nos vamos a encontrar a Pachacútec. Pachacútec, que es, diríamos, el filósofo de América, también lo han llamado el Séneca de América. Entonces era, podríamos decir, un sabio que sabe transmitir y ese conocimiento que tiene, esa sabiduría, y plasmarlo en el mundo de los incas, en su población, en su gente. Y luego tendríamos a Yupanqui. Yupanqui es ese gran, diríamos, expedicionario que va a llegar hasta esos límites naturales de las fronteras, diríamos, que hemos hablado antes, porque es el que extiende hasta los límites de lo que conocemos nosotros hoy como el mundo de los incas, ¿sí? Desde el Ecuador hasta Chile, pasando por Bolivia, Ecuador. O sea, es un gran, diríamos, podemos decirle, conquistador. Y hay una anécdota de él también, es que va a llegar hasta las islas polinesias, porque se va a embarcar en balsas, va a llevar gente con él y va a llegar hasta allí, curiosamente. Y luego tendríamos un tercer soberano inca, que sería Huayna Cápac, y este sería aquel que de alguna manera mantiene todas esas tierras unidas, porque para eso también se necesita también mucha fortaleza y valentía para mantener unido un pueblo, y entonces él lo va a conseguir. Y luego ya después de él lo que nos vamos a encontrar es que va a venir una especie de crisis, porque va a haber ahí una confrontación entre dos hermanos, entre Atahualpa y Huáscar, y eso de alguna manera, cuando ya fueron los españoles, es lo que van a aprovechar para ellos pues tomar las riendas de todo ese territorio. Entonces, también lo que queríamos destacar es algunas de las anécdotas de Pachacútec, porque él va a ser como un gran genio, un gran organizador de ese mundo, y hay varias anécdotas de él en las que lo vamos a ver, cómo él se expresa la valentía, cómo él tiene una gran fortaleza. Hay una guerra en la que él todavía es un príncipe, es Cusi Yupanqui, y él todavía no tenía el nombre de Pachacútec, porque eso lo adquieren cuando llegan a ser incas. Entonces, en ese momento, pues va a haber una batalla contra un pueblo que era el pueblo de los Chancas, un pueblo que era bastante cruel y combativo y sanguinario. Entonces, él va a tener ahí una acción, diríamos, heroica, a través de la cual se va a convertir en soberano. Pues sí, efectivamente, en el año 1438 los chancas tenían su campamento asentado en los alrededores de Cuzco, porque estaban intentando con todas sus fuerzas entrar en la ciudad. Entonces la ciudad estaba sitiada y el rey Viracocha ya estaba perdiendo las fuerzas para defender la ciudad. Él decidió, junto con su familia, huir del lugar,
y retirarse a un sitio seguro. Para ello, pues se fue con sus hijos y con sus mujeres. Uno de sus hijos era el príncipe Urco, que era el que el propio Viracocha había contemplado para que fuera el futuro soberano. Entonces, ante ello, el joven Kusi Yupanqui no toleró esta actitud. Para él era incomprensible que ellos, como soberanos, se retiraran de la ciudad, de su defensa, y dejar allí la población indefensa. Entonces él se quedó, tomó la defensa y se ganó la confianza de los generales para seguir combatiendo contra este pueblo sanguinario. Entonces él se preparó, se dedicó a los ayunos, hizo preparaciones, porque bueno, en aquel entonces los guerreros tenían, aparte de la preparación física, otro tipo de preparaciones. Y él tuvo una visión en la que su padre, el rey Sol, le ayudaba en la conquista de Cuzco, en la reconquista, digamos. Entonces se pusieron en batalla y Kusi Yupanqui logró tomar el ídolo de oro de los chancas. En este momento, allí también en los alrededores de Cuzco, había una serie de tribus que estaban expectantes a ver quién era el bando ganador, porque ellos lo que iban a hacer era apoyar al bando ganador. Entonces, cuando vieron que los incas iban en cabeza, fueron a apoyarles a ellos. Y así es como consiguieron ganar una batalla épica, y ya a la vuelta, cuando luego la familia real volvió, pues Viracocha no tuvo más que reconocer la valentía de Kusi Yupanqui y le nombró el futuro rey. Desde entonces ya pues lo conocemos como Pachacútec, pues demostrando su valía, su valentía y su integridad, ¿no? Su moral, como vemos en la moral de los incas. Sí, el Pachacútec te quiere decir el constructor del mundo. Pues ese momento, pienso que es un momento bastante crucial para el desenvolvimiento del mundo inca, igual que nosotros tenemos esos momentos cruciales en los que tenemos que decidir algo. ¿Por qué nos vamos a decidir? ¿Por la luz o por algo que no es tan luminoso? Yo creo que ahí Yupanqui supo sacar de él todo lo mejor y decidió defender el pueblo, decidió defender su mundo, y por eso, pues bueno, también se va a constituir él en agente constructor de la historia. ¿Y cómo consiguen todo esto, llegar a todos estos lugares que estamos diciendo? Era una cosa también digna de estudio, porque ellos se van a ir abriendo paso, diríamos, a través de todas estas tierras de una manera especial. O sea, no iba un ejército, pero podríamos decir que era un ejército también, podríamos unir la paz con la guerra de alguna manera, porque ellos iban atravesando poblaciones, no podían hacer ningún daño a la población, tenían que dejar sus graneros intactos, puesto que ellos tenían sus propios abastecimientos, donde había armas, tenían alimentos, tenían ropas. Y cuando llegaban a esa población a la que querían ellos incluir, pues entonces había embajadas que iban a hablar con aquellos jefes de sus poblados y les decían: mirad que hemos conseguido en el mundo inca esa civilización y vosotros podéis tenerlo igual. O sea, les hablaban de los beneficios que ese pueblo podía conseguir. Y entonces, muchas veces no había necesidad de entrar en guerra. La gente, los pueblos, se daban cuenta de todo lo que realmente podían mejorar uniéndose al pueblo inca, y lo hacían. Cuando el gobernador o los jefes de esos pueblos se unían de esta manera, entonces quedaban a cargo de ese pueblo. Y cuando después de varios intentos no se conseguía unir el pueblo, entonces sí entraban en guerra, entraban en batalla.
Cuando ya lograban la victoria, igualmente el pueblo no podía ser dañado y entonces ya empezaban de alguna manera los incas llevaban su organización y llevaban también sus leyes sociales. Dejaban las costumbres del pueblo, las tradiciones, la lengua también la dejaban, no imponían otra. Llevaban el quechua, pero no imponían que solo se hablara quechua. Y también una de las cosas muy interesantes es que dejaban también sus cultos y llevaban los cultos, el culto de Viracocha, del sol, pero los cultos de ese pueblo se seguían manteniendo. Y de hecho sabemos que en Cusco había un templo donde estaban allí reunidos, alojados, todos los, diríamos, dioses de las diferentes poblaciones que formaban parte del mundo inca, cosa muy curiosa. O sea que se reunían todos bajo ese trato común, con esas leyes sociales y podían de alguna manera convivir. Algo pues realmente impresionante para aquel momento civilizatorio y también, con por qué no decirlo, para nuestro momento, que pueda ser así. Entonces, ¿cómo podían llegar a mantener esta unión cuando muchas veces nosotros mismos, es decir, la unión es tan difícil, tanto la unión nuestra con nosotros mismos como ya reunirnos con otros, con gente diferente, que a veces decimos, no nos entendemos. Entonces se reúnen costumbres de pensar, de lenguas. Entonces poder reunir eso en una unidad y que eso no se resquebraje. Bueno, pues aquí, claro, también había medidas, evidentemente. Entonces, una de ellas, ya hemos hablado de ellas, pues es para tener esa geografía, diríamos, reunida, pues estaban las carreteras. ¿Qué nos hacen las carreteras? Pues de alguna manera podemos acceder a los lugares y estar comunicados con ellos. Si no hubiera carreteras, pues entonces cada uno pues estaría en su isla. Pero eso es una manera de estar más cerca y estar comunicados, sobre todo, porque una de las principales facetas de esas carreteras es que serían comunicación rápida con el Inca, o sea, partían de diferentes lugares, los mensajeros se llamaban chasquis porque llevaban mensajes al Inca. ¿Cómo se hacía? Había diferentes postas en esas carreteras y en las postas había estos chasquis que eran chicos que los habían reclutado porque eran grandes corredores. Entonces, de uno a otro, de posada en posada, de posta en posta, iban pasándose el mensaje. Y de tal manera que rapidísimamente el Inca ya tenía ese mensaje. Nos dicen que de Quito al Cusco, en 6 o 10 días, llegaba ya el mensaje, o sea, que estaba informado de todo lo que pasaba el Inca en todo aquel territorio. Bueno, esta es una de las cuestiones. Las carreteras eran obras de ingeniería también. Otra de las cuestiones es el idioma. Si cada uno hablamos un idioma, pues no nos vamos a entender. ¿Cómo nos comunicamos? No podemos. Entonces, lo que sí que hizo es llevar el idioma quechua a todos los lugares. Y luego, cómo no, hablar de esa organización de los incas, una organización social, administrativa, que es lo que de alguna manera pues va a hacer que funcione todo ese mundo, toda esa comunidad grande, diríamos, ¿no? Entonces seguramente habéis oído esto de los quipus. Esto son unas cuerdas que van haciendo nudos entre ellas y tiene varias características. Una de ellas es que con ellas podían censar la población, o sea, saber el número de gente que formaba todo ese territorio. Eso es una de las cuestiones. Y otra es que, aparte de otras muchas más que igual no sabemos, hay una que sí, que es que con ello también tenían idea de la historia, pero hay una también que es que con ellas también sabían el grano que tenían en los almacenes. Entonces, si unimos una cosa con la otra,
fijaros que ellos nos ayudaban a que ese grano, cuando en momentos de escasez de alimento, pues lo podrían redistribuir, porque se encargaba justamente el Inca. Y luego, ¿cómo estaban distribuidas las comunidades? La comunidad agrícola, que era en lo que se basaba el mundo inca, pues eran ayllus. En cada ayllu, que era esa comunidad con vínculos sanguíneos, religiosos, culturales, pues había una persona que era la responsable, el jefe, diríamos que era responsable por su sabiduría, y generalmente era la persona más anciana. En esas comunidades se repartían la tierra. ¿Cómo se hacía? Esto se hacía en todo ese territorio de igual manera. Teníamos las tierras que van al agricultor, a la tunruna. Esas tierras tenían que estar en proporción con las necesidades que tenía ese agricultor. O sea, también teniendo en cuenta que si esas tierras tenían mucha valía o poca valía, porque así pues habrá más recolecta de grano o no. O sea, todo eso lo tenían en cuenta. Entonces le daban una cantidad de tierra para que se podría abastecer durante ese año. Y luego las otras tierras, una parte era para los sacerdotes, diríamos las tierras del sol, y otra parte eran las tierras del Inca, ¿sí? Entonces, estas dos tierras, que hemos hablado, la tierra del Inca y la tierra del sol, las trabajaban los agricultores rotativamente por turnos. Esto se llamaba la minca. Y luego había otra parte de trabajos, que era la mita, que eran trabajos que tenían que hacer los agricultores, aparte de sus trabajos normales, que era, imaginémonos que se nos ha caído un puente. ¿Ahora qué hacemos? Pues esto estaba ya, pues de alguna manera ya pensado. Entonces rotativamente entrábamos en esos turnos para que cuando te tocara, si había pasado algo, pues tenías que ir a reparar tanto un puente que se me había caído, o que teníamos que también rehacer una carretera o un almacén. O sea, eso estaba pensado. Formaba parte esa idea del trabajo del mundo inca, dentro de su mentalidad, de la filosofía que ellos tenían. Esto era muy importante, la idea del trabajo. Nosotros generalmente, cuando pensamos en trabajar, lo primero que pensamos es eso de ¡ay, trabajarás con el sudor de tu frente! Entonces esto para nosotros es horroroso. O sea, ya pensamos sufrimiento, dolor. O sea, nada que ver con el mundo inca. O sea, para ellos el trabajo, ¿qué significaba? Era una manera de humanizarse, de ser mejor humano, ¿sí? Sacar lo humano dentro de sí. O sea, el trabajo tenía valor por sí mismo. Es un medio para abastecerse, para alimentarse, pero también se aprovechaba para, de alguna manera, despertar los valores que el ser humano tiene. Entonces, por eso, pues, combatían la pereza, la combatían realmente. Y cada persona tenía sus propias responsabilidades. Ya muy desde pequeñitos la tenían. Y entonces estaba todo como muy compasado. De 5 a 9 años nos dicen que los niños, es el niño que cuida las mascotas, a los animales domésticos. Luego, de 9 a 12 años son los niños que espantan las aves de las tierras de los cultivos del maíz. Luego tendríamos de 12 a 18, nos dicen, son aquellos ya jóvenes que van con los rebaños de llamas, pues a cuidarlos por el monte. Tendríamos de 18 a 25, que ya ese joven es ya muy mayorcito, es el que ayuda a sus padres. Y luego ya tendríamos la edad madura, la edad del adulto, de 25 a 50 años. Fijaros, está bastante bien, 25 años, en el que ya es la persona que trabaja, la persona que entra dentro de esos turnos rotatorios, que trabaja los campos.
es el agricultor, y el que también ejerce ese servicio militar o ese que va al ejército también por turnos. Entonces todos lo tenían. Las mujeres también nos las encontramos, nos cuentan que iban a una casa donde estarían en conversación con otra mujer o paseando, iban con sus utensilios de hilar, o sea, iban hilando, tejiendo. Incluso nos dicen, los ciegos, por ejemplo, tenían un trabajo que era el de desgranar el maíz. O sea que toda persona, según las condiciones de esa persona, ya sea de sexo, que sea por las condiciones físicas o diferentes cuestiones, o sea, tenían que hacer ese trabajo de acuerdo a ellos. Entonces, vemos que el trabajo forma parte de ese mundo de una manera también bastante importante, y esto forma parte de la moral, diríamos, del mundo inca. O sea, forma parte de la formación moral. Para ellos esto también, esa formación, podríamos decir que es algo emblemático dentro de los incas. ¿Y qué pensaban ellos de esa formación moral? ¿Cómo lo veían ellos? Pues ellos entendían que de la existencia del alma. Ellos nos hablan de que existe una dualidad en la que está presente el alma y el cuerpo. Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo armonizamos el cuerpo y el alma? Esto es una gran cuestión, ¿no? A todos se nos ha presentado, se presenta en todas las civilizaciones. ¿Cómo se llega a esa armonía? Pues ellos nos dicen que la armonía la podríamos encontrar si realmente hacemos que el alma impere sobre la materia. Dicho de otra manera, que el cuerpo secunde al alma. De esa manera vamos a encontrar la armonía. Y entonces, ¿cómo se consigue? Pues a través de la moral. Por eso para ellos la moral es tan importante. Y fijaros que eso queda hasta hoy en día en los saludos. Ellos, si nos vamos a Perú o a Bolivia y alguien te saluda, os puede saludar en quechua, pero os puede saludar diciendo: no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas perezoso. O sea, se lo estaban constantemente recordando. O sea, una manera de tenerlo presente. Y dicen que incluso en las casas de los incas, o sea, no tenían puertas, o sea, confiaban en las personas, entonces podías libremente entrar y salir. O sea, una manera de que pones a prueba esa moralidad. Entonces estaba, como decía, muy presente, y más presente, diríamos, que esa moral, pues también el inca, diríamos que la tenía que tener, o sea, y diríamos con más rigor que diríamos que una persona de a pie. O sea, con más conciencia que uno tenga, tiene que tener más moral. Y entonces esto lo vamos a ver reflejado también en esas enseñanzas que nos da el Inca. Sí, tenemos una anécdota de Pachacútec, que tenía que designar un gobernante entre dos candidatos y les quiso poner a prueba a ver quién daba mejor batalla. Entonces lo que hizo fue extender su mano así cerrada y vacía, de esa manera, y les preguntó: ¿podríais definirme el ánfora que estoy sosteniendo? Entonces, claro, el primero le miró y dijo: yo no veo nada. El segundo, sin embargo, pues hizo una descripción del ánfora, le dijo que tenía tal color, tal forma, tales características. Entonces Pachacútec reflexionó durante unos momentos y después le dijo sabiamente: me gusta la gente que tiene imaginación, no la que tiene fantasía, y aquella que no miente para tener un cargo. Prefiero la gente que cuando no ve algo dice claramente que no ve algo, antes de alguien que pone por encima de la veracidad sus ambiciones. Entonces, pues finalmente designó al primer candidato
y les dio a ambos una gran lección de moralidad, porque claramente tendremos todos que poner por encima de nuestras ambiciones, en este caso pues los incas que lo llevan todo muy moralmente, por encima de nuestras ambiciones lo que es la verdad. Bueno, pues veis como esa moral, ¿no? Que de alguna manera no es un sinsentido, tiene que ver con una práctica, diríamos, de las ideas, de los conceptos que ellos tienen del mundo. Entonces ellos nos hablan del mundo espiritual y entonces cómo poner en práctica ese mundo espiritual es a través de la moral. Entonces nos hablan de que dentro del mundo visible, la primera manifestación visible del mundo espiritual es el sol, nos dicen. Por eso el dios Inti y Viracocha. Pero que eso no quiere decir que en toda la naturaleza no esté. Nos hablan de que toda la naturaleza está habitada por seres espirituales, por el espíritu, nos dicen. Y por eso ellos hablan del culto de las huacas. La huaca es un lugar de la naturaleza, imaginémonos una montaña, un río, un arroyo, un árbol, algo especial, algo inusual. Y entonces a eso inusual, no porque el resto no lo tenga, pero en estos se fijan, le quieren dar protagonismo y entonces crean un culto a esa montaña, a esa piedra, a eso especial. Entonces quieren ahí demostrar o vincularse con ese mundo de lo sagrado. Y esto es lo que ellos llaman las huacas. O sea, nos están hablando de ese vínculo con lo espiritual. Entonces la manera de transmitir también ese vínculo con lo espiritual es a través de la educación, y ellos en la educación pues había varias casas, diríamos, donde se educaban los jóvenes. Ellas se educaban en las casas de las escogidas, le llaman las Aya Oasi, y donde aprendían diferentes cuestiones, y ellos aprendían también en las casas del saber, las Yatsa y Uasi, y allí se preparaban para ser gobernantes. Y fijaros que esto de ser gobernantes pues requería una instrucción. Nos dicen que, bueno, estaban los amautas, que eran los que les preparaban, que son maestros en infinidad de cosas. Podemos hablar de poesía, pero hablamos también de historia, de estadística, con los quipus, hablamos de cirugía o de medicina, o sea, un amplio abanico del saber. Y el primer año ellos aprendían el idioma quechua, en el segundo año ya aprendían las cuestiones de los cultos, los ritos, filosofía, teología. En el tercer año nos dicen que aprendían acerca de los quipus, las estadísticas, cuestiones técnicas, incluso nos dicen hacer un arma y hacerse unas sandalias, fijaros, o sea, cosas como prácticas para en cualquier momento saber resolverse y salir del paso de una situación. Y también en el cuarto año nos enseñaban ellos aprendían acerca de historia. La historia de sus antepasados, de los héroes, porque esto es muy importante. No sé si habéis pensado lo importante que puede ser la historia, no como conocimiento de un lado, sino como encontrarse las experiencias de otros seres que han pasado antes que tú, y eso de alguna manera te sitúa en tu propio presente, en lo que tú eres, y te ayuda también para situarse y marchar hacia el futuro. Entonces esto era muy necesario, pero antes de ser gobernantes, fijaros que les hacían pasar unas pruebas. Y esas pruebas pues consistían, por ejemplo, una de ellas es hacer ayunos, ¿sí? Esos ayunos para combatir de alguna manera el hambre y la sed. Luego también les hacían hacer carreras para ver la velocidad o la agilidad. Había, por ejemplo, momentos en los que uno de los jefes se les ponía delante con intención de romperles el cráneo.
o con una lanza intentándoles pinchar la cara, y ellos se tenían que mantener impasibles, sin dar una muestra en su cara, un gesto que sería de miedo o de decir yo me marcho de aquí rápidamente. Y también otra de las cuestiones es que les hacían velar en la noche. Sabéis que uno, si alguno ha tenido esa experiencia en algún momento, se pone a decir, bueno, me voy a mantener aquí, y claro, nos viene el sueño y ahí andamos peleándonos, ¿no? Pues ellos tenían que pasar no solamente la vela, sino todo lo demás. Y si alguno en algún momento se había mostrado débil, o sea, había pedido comida, se había dormido, le había podido más la inercia, la materia, y lo de correr no corría, ¿sí? O había huido directamente porque aquello de que alguien se le presentase delante con intenciones de romperle el cráneo, pues como que lo veía muy duro. Entonces todos estos pues estaban descartados. ¿Y quiénes iban a quedar como gobernantes? Pues aquellos de alguna manera que se habían instruido y habían sacado sus poderes internos, sus virtudes, y había imperado de alguna manera ese espíritu por encima de la materia, ¿sí? Que es lo que hablábamos de la formación moral. Esos eran los que llegaban a gobernantes, y a los que cuando ya tenían que recibirse, diríamos, el Inca iba y les hacía un agujero en la oreja. Entonces por eso cuando llegaron los españoles veían a estos con las orejas con ese agujero y les llamaron los orejones. Bueno, pues todo esto forma parte de ese mundo inca, y estas enseñanzas también las tenían que llevar, que tenían que instruirse los propios futuros gobernantes con estas enseñanzas, y así nos va a quedar también en alguna de las anécdotas. Eso es, Yolanda. Tenemos otra anécdota que es de Pachacútec, que estando ellos en guerra contra los chimúes en la ciudad de Chan Chan, Pachacútec dio la orden de que cualquier general que retrocediese fuera ejecutado. Entonces, pues al rato fueron unos generales a comentarle que otro general había retrocedido y que iba a ser muy difícil acatar la orden que él mismo había dado. Entonces él preguntó, ¿y por qué tiene que ser así? Y le respondieron que el general que había retrocedido era su propio hijo. Entonces Pachacútec se armó de valor y les dijo que con más razón que debía acatarse la orden, porque alguien que había desacatado esa orden no era su hijo, que el hijo del Inca no retrocedía. Entonces, pues hombre, esto como va en consonancia con todo lo que nos está contando Yolanda, nos habla de la seriedad que tenían en esa moral y esa educación de que los gobernantes tenían que ir hasta las últimas consecuencias con sus cargos. Sí. Bueno, pues cómo se formaba este gobierno también de los incas, pues tendríamos en la cabeza, digamos, estaría el Inca. Es un sistema vertical, piramidal, y luego pues tendríamos a los gobernantes en cada una de las zonas. Todo ese territorio estaba dividido en 4 zonas, que se llama el Tahuantinsuyo, porque nos hablan de 4 zonas, quiere decir, ¿no? Entonces habría 4 gobernantes, así hasta llegar a las diferentes comunidades. Ese gobierno que hacía el Inca, pues muchas veces era ayudado por el que iba a ser el sucesor, que ese sucesor futuro Inca pues se había elegido también teniendo en cuenta las virtudes de esa persona. Y así igualmente pues tenía que instruirse para llegar a ser pues un buen gobernador.
Y así cuando Kusi Yupanqui era joven, pues acudía mucho también a estos amautas, que eran los maestros que le enseñaban para que fuese un buen gobernante, como queda reflejado. Sí, tenemos una anécdota del joven Kusi Yupanqui, que un día tuvo un sueño y no sabía interpretarlo. Entonces acudió donde un amauta, un sabio, para que a ver si le podía ayudar a interpretar este sueño. En el sueño se veía él caminando y de repente surgía ante él un puma de piedra que le miraba así con los ojos feroces, y él por su mirada pues podía entender que le quería atacar. Entonces cuando el puma fue hacia él con su espada le atacó y partió al puma en dos trozos. Entonces bueno, él se quedó tranquilo, continuó con su camino y de repente escuchó a sus espaldas unos rugidos. Entonces él se volvió y vio que esos dos trozos de piedra se habían convertido en dos pumas. Entonces pues nuevamente él les atacó y dividió a esos dos pumas en otros dos trozos, con lo que ahí quedaron 4 piedras. Él continuó su camino y nuevamente escuchó unos rugidos a su espalda, se dio la vuelta y tenía ante él 4 pumas. Otra vez lo mismo, los dividió por la mitad y siguió su camino. Otra vez escuchó a sus espaldas los rugidos y al volverse pues tenía allí los 8 pumas. Y bueno, ya su espada ya no cortaba bien, ya se estaba cansando y decía, ¿aquí qué pasa? Repitió la operación otras 2 veces, de 8 pumas surgieron 16 y de 16 surgieron 32. Entonces bueno, ya en ese momento cuenta que en su sueño se le apareció el maestro y fue reuniendo esos 32 trozos de los pumas, hasta que finalmente quedó un puma, pero en este caso era un puma real, era real. Y pues el maestro fan de él, le acariciaba y le trataba mansamente. Entonces pues en ese momento, en el sueño, pues Kusi Yupanqui le preguntó al maestro, ¿no?, qué significaba ese puma, y él le comentó que esos pumas significaban las pasiones humanas de los hombres y mujeres que les está gobernando, y que no puede ir contra esas pasiones, esos egoísmos, esos defectos, no puede ir con violencia, porque lo único que consigue es que se multiplique, sino que tiene que tratarlos con mansedumbre, con dulzura, como hacía su maestro con el puma. Y también ese puma, el verdadero puma, simbolizaba las pasiones de Kusi Yupanqui, que él también pues tiene que dominarlas, porque para saber dominar o para saber guiar a los demás, primero tenemos que dominarnos a nosotros mismos, en el sentido de dominar nuestras pasiones, y en base, cuanto mejor nos sabemos dominar a nosotros mismos, estar en convivencia con nosotros, mejor vamos a saber tratar a los demás, y en este caso pues con Kusi Yupanqui gobernar a su pueblo de la mejor manera. Sí, de esta manera se iba instruyendo para ser un buen gobernante, y realmente un Inca lo que es un canal entre ese mundo celeste, diríamos, y nuestro mundo. O sea, él hace llegar de alguna manera esos arquetipos, esas ideas puras a todos los seres humanos. Es como una especie de medium. Entonces él tenía esa capacidad también de educar a la gente y de guiar. Entonces cubría todas las necesidades de las personas, digamos las necesidades materiales que necesitamos por todo esto que hemos visto de cómo tenía organizada esa administración, esa sociedad, y también cubría, como no, esas otras cuestiones que forman parte del alma del ser humano. Todos tenemos sueños, todos tenemos preguntas, nos preguntamos sobre nosotros mismos,
si existe sentido a la vida, qué destino tenemos, todo eso, de alguna manera él lo respondía, y ese sentido estaba vinculado al mundo del espíritu. Entonces ese vínculo es el que él trataba de anudar, de vincularnos con el mundo del espíritu, y por eso también este gobierno podemos decir que era un gobierno teocrático, por ese vínculo con el mundo de lo divino. Así pues, la fuerza del Inca, diríamos que se basaba en la fuerza moral, porque se había vinculado con el mundo de lo divino y era la persona que más había crecido y que más de alguna manera había sacado de sí, y era virtuoso, era un sabio. Y en este sentido, pues, por eso podemos decir que educaba a la gente, podía transmitir, y era el que más también servía al pueblo. Y queda una última anécdota de Pachacútec, en la que nos encontramos que se cuenta que había un alhuara. Un aguara es una especie de lobo salvaje con patas largas, y se había caído a un pantano, y en ese pantano pues estaba el pantano lo estaba tragando, y entonces la gente que pasaba por allí lo que hacía era tirarle piedras, como también nos dicen que hacen los débiles cuando un fuerte está atrapado. Entonces, en ese momento, pues pasaba por allí el Inca en su litera y mandó parar la litera. Se bajó de la litera y se acercó al aguará, y al verlo hundido en el barro, pues entra él al barro y lo recoge con sus brazos. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? El aguará coge y le muerde en el hombro. Entonces los soldados que estaban guardando al Inca sacan la lanza y van a querer matar al aguará. Y entonces el Inca dice: parad, dejad al aguará. El aguará ha sido maltratado, igual que un pueblo que tiene malos reyes. Y ahora que, por ejemplo, un buen rey coge ese aguará, pues entonces, ¿qué pasa? Los pueblos creen que el buen gobernante es un mal gobernante, porque es lo que han tenido. Entonces lo muerden. Pero si yo, como ahora estoy haciendo con el aguará, que le estoy hablando, le estoy acariciando, le estoy hablando con palabras de amor, porque no le tengo odio, y entonces veis cómo el aguará se está amansando. Si un buen gobernante hace eso con el pueblo también se amansa. Entonces, este aguará se va a convertir en la mascota de Pachacútec, y con este ejemplo queríamos terminar como ejemplo de buen gobernante, como ejemplo de alguien que tenía sabiduría y tenía amor, porque las dos cosas se necesitan para conducirnos a nosotros mismos y también tratar con cualquier ser humano que estemos en contacto con él. Entonces, con esas dos ideas queríamos quedarnos y bueno, pues terminar ya todo este periplo por el mundo de los incas, y lo que hemos querido pues es abrir como una especie de ventana donde nos entre un poquito de aire fresco del pasado, pero fresco, en el cual hemos podido ver pues buenos gobernantes, maestros, y un mundo que realmente tenemos, creo que, aprender algo de ellos, y eso nos puede inspirar. Eso es, que os llevéis por lo menos esa idea, y esperamos que hayáis disfrutado tanto la charla como nosotras transmitiéndosla. Bueno, pues muchas gracias.